Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy profesor y psicólogo. El día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la manera en la cual vamos a estar comunicados. Hoy vamos a estar hablando de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano y que estudia filosofía, literatura, teología. Hizo su tesis doctoral sobre Martin Heidegger. Les cuento esto como para ponerlos un poquito en contexto. Y da clases, es un catedrático que da clases en una universidad de diseño y arte principalmente. Bien, da clases de filosofía ahí. Ahora bien, Han escribe un libro que es el que vamos a tratar hoy, que es La Sociedad del Cansancio. Este libro es un libro muy cortito, creo que tiene menos de 100 hojas. Realmente se lee rapidísimo, creo que en 1 hora y media se puede leer tranquilamente, y es un libro bastante entendible en general. Han es un filósofo posmoderno y, como todos los posmodernos, hace cosas de posmodernos, ¿no? Así como Foucault hablaba de la sociedad disciplinaria, Deleuze de la sociedad de control, Bauman de las sociedades líquidas, él va a hablar de la sociedad del cansancio para tratar de describir nuestra época actual. Va a contrastar con distintos autores, ¿sí? Como Espósito, como Agamben, como Hannah Arendt, Freud, Nietzsche, Heidegger, Cicerón, Foucault, etc. Y en el comienzo del libro él nos va a hablar sobre el mito de Prometeo, ¿no? Que es un personaje que se autoexplota a sí mismo de manera infinita hasta llegar a un cansancio infinito, ¿sí? Este es el punto de inicio, nos cuenta este mito y comienza a hablarnos en el capítulo 1 sobre la violencia neuronal. Y él va a decir que todas las épocas tienen alguna enfermedad que es emblemática, ¿no? En algún momento fueron las pestes, después habrá sido la sífilis, después el cólera, en fin. Y que cada época intenta explicar sus enfermedades de una manera distinta. La época bacterial, por ejemplo, terminó con los antibióticos y se pasó a otra nueva época dentro de la historia de las enfermedades, que es la época, por ejemplo, viral, con la inmunología. La época viral tiene particularidades. Generalmente, digamos que el funcionamiento social y la manera en que se explican las enfermedades tienen algún tipo de parecido, ¿sí? Digamos que las personas los médicos en este caso, tienden a explicar a través de metáforas o de los elementos que tienen disponible en el universo simbólico. Entonces, ¿qué ocurre? La explicación de las enfermedades virales es en sí misma una explicación bélica, ¿no? Es una explicación donde hay defensas que se levantan, el organismo es un sistema que ingresa un agente externo y se levantan ciertas defensas para expulsarlo hacia afuera y eliminarlo a ese otro externo que ingresa dentro del organismo, ¿no? Que es ajeno. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto, la alergia. La alergia ingresa alguna sustancia, como puede ser un ácaro, el polvo, por ejemplo, el polen, ingresa dentro del sistema respiratorio, por dar un ejemplo, y hay una reacción inmunológica violenta de expulsión para poder eliminarlo. La tos, ¿no? El estornudo, en fin, todo un conjunto de reacciones. Pero si lo analizamos, la explicación de la inmunología es una explicación bélica, ¿no? Donde se levantan donde se cruzan barreras o fronteras, donde el sistema se defiende, donde hay un extraño que hay que expulsarlo, ¿no? Como en la guerra, prácticamente. Se declara una batalla para sacarlo, ¿bien? Ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente en determinado momento social, se intenta explicar todo un poco de la misma forma, es lo que rastrea Hans. Por ejemplo, los sistemas informáticos también, la noción de virus permite explicar lo que ocurre dentro de los sistemas informáticos, cómo ingresan los virus y cómo los antivirus permiten expulsar y sacar ese elemento extraño. Por ejemplo, los sistemas sociales, ¿no? Cuando ingresa al extranjero con costumbres y cosas diferentes, también se lo intenta expulsar. En fin,
Independientemente del sistema que estemos hablando, cuando hablamos del paradigma inmunológico, vamos a estar hablando de atacar y defendernos principalmente del extraño, del otro, ¿no? Levantar una barrera, es un sistema cerrado como si fuera una burbuja en la cual el sujeto inmunitario, en este caso lo va a llamar Hans, que es aquellos sujetos que viven dentro de esa burbuja, expulsan al diferente que quiere ingresar, a lo extraño, ¿no? El otro es un enemigo. Es decir, la presencia del otro es lo que Hans va a llamar la negatividad, ¿no? Él va a decir, las personas en esta época inmunológica, en la época inmunológica enfermaban por lo que él denominaba la negatividad, ¿bien? Por un elemento extraño, negativo, que venía a negar la interioridad misma del sistema. En el paradigma neuronal, ¿sí? o lo que él va a llamar luego que genera violencia neuronal, en el paradigma de las enfermedades neuronales es completamente distinto el panorama, no pueden explicarse por el ingreso de algo extraño. Ya no se explica de esta manera. De hecho, el extraño, el otro, la otra persona, el diferente, no es un problema en este nuevo paradigma en nuestra época. En nuestra época la enfermedad paradigmática ya no son las enfermedades inmunológicas ni las pestes, sino las enfermedades neuronales. Bien, enfermedades psicológicas de alguna manera, y que están dadas no por un agente externo, sino por un exceso de positividad, va a decir, por un exceso de sobrecarga, es decir, por el funcionamiento mismo del sistema. Ya no es algo ajeno al funcionamiento del sistema que ingresa y lo pone en peligro, no, ese sistema mismo, su esencia es crecer cada vez más, ser cada vez mejor, lograr cada vez más cosas, trabajar cada vez más, y cada vez va creciendo más hasta que colapsa. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, él va a denominar en las enfermedades corporales, es el cáncer, ¿no? Que es una célula cuyo proceso es normal, que es la replicación, y crece de manera descontrolada y se vuelve problemático para el mismo sistema, ¿sí? La metástasis, ¿no? Que va creciendo y desparramándose por todos lados y cada vez va abarcando más hasta que el sistema mismo colapsa, no por algo externo, sino por una inmanencia misma propia del sistema, ¿sí? Por algo que ocurre en el interior mismo, por la cualidad misma del sistema, ¿sí? Y esto se va a dar también, va a decir, en las enfermedades neuronales, ¿sí? Él va a decir el burnout, por ejemplo, el llamado síndrome del quemado, va a decir también en la hiperactividad, ¿no? Son todas enfermedades en la depresión, son todas en el déficit de atención, son todas enfermedades por exceso, ¿no? La hiperactividad es exceso de actividad, justamente. El no poder parar, ¿no? En el burnout también, el no poder parar de trabajar lleva a la persona que quede completamente quemada. Entonces él va a decir que en esta época, en la época de enfermedades neuronales, la violencia va a ser una violencia neuronal, ¿sí? Y este es el paradigma actual y que va a terminar generando, en última instancia, patologías relacionadas con la fatiga, con el cansancio, ¿no? Y demás. Bueno, en el capítulo 2, Hans nos va a decir que hoy en día estamos más allá de una sociedad disciplinaria. ¿Cuál era la sociedad disciplinaria? Eso es lo que mencionaba Foucault en su libro Vigilar y Castigar, que le hemos dedicado un video, lo pueden buscar en este canal. Era una sociedad que se caracterizaba por las fábricas, por las cárceles, los manicomios, etcétera, ¿no? Hoy en día ya no estamos en esta sociedad disciplinaria. Y un poco es cierto, ¿no? Hoy cada vez más los presos pueden tener libertad condicional, los manicomios ya hoy en día son casi una vergüenza social. Hoy en día no es ese paradigma de esa sociedad disciplinaria, que era un paradigma de la negatividad, era de la negatividad en el sentido de que había un sujeto extraño que había que castigarlo o había que expulsarlo, ¿no? ¿Qué se hacía en la sociedad disciplinaria? Y el sujeto que venía a cuestionar el sistema se lo mandaba afuera, a la cárcel o al manicomio, ¿sí? En cambio, hoy estamos en una sociedad de rendimiento. Y esto es una diferencia clave. ¿Cuál es la diferencia? Que es una sociedad basada en la positividad, va a decir Hans.
ya no se trata de expulsar afuera, sino que incorpora, pero los sujetos, en vez de castigarlos, los sujetos se castigan a sí mismos. Vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, la sociedad disciplinaria que hablaba Foucault se caracterizaba por cárceles, fábricas, ¿no? Que eran todos lugares donde había un orden, donde se venía a imponer las normas, se decían cuáles eran las normas para que la gente no hiciera lo que quisiera. Vos en la fábrica había un orden determinado, vos cumplías un rol y te decían qué tenías que hacer y punto. En la cárcel más o menos lo mismo. Hoy en día, dicen, las sociedades del rendimiento, lo que caracteriza en términos de lugares físicos son los gimnasios, las empresas y los bancos. Bien, los sujetos ya no son sujetos que obedecen como en la sociedad disciplinaria que nos hablaba Foucault, sino que son sujetos del rendimiento, no obedecen a nadie, solamente buscan rendir cada vez más y el personaje típico es el emprendedor en esto. Y la noción de poder surge una diferencia importante. En Foucault el poder era algo que estaba dado dentro de una relación, pero que generaba algún tipo de coerción para prohibir la conducta normal o para encaminar la conducta normal. ¿Bien? En cambio, en Hans, el poder es entendido en las sociedades del rendimiento, en la sociedad actual que tenemos hoy, es capacidad de hacer. Poder significa ser capaz, ¿bien? Poder es poder hacer, es ser capaz de hacer. Y ser capaz sin límites justamente va a ser, vamos a ver luego. En las sociedades disciplinarias, en estas de fábricas y prisiones, la ley prohibía, por un lado, ¿no? Era prohibitiva, la ley venía a prohibir, ¿sí? ¿Y qué prohibía? ¿Qué intentaba, a quiénes intentaba coercionar o restringir o alejar o lo que sea? Y a los locos y los criminales. Esa ley terminaba produciendo locos y criminales. La ley era rígida y los que no cumplían eran locos, iban al manicomio o bien iban a la cárcel. En nuestra época, la ley no es prohibitiva en sí misma, sino que no hay límite justamente. Hay una motivación de que todo es posible en todo momento, ¿no? Entonces, no produce la figura del loco, el que transgrede, o el preso, que también es el que transgrede, sino que lo que produce en sobreabundancia son depresivos y fracasados. ¿Sí? ¿Qué son los depresivos y fracasados? Son aquellos que no dan más de poder, ¿no? De tanto hacer, no dan más. Y tiene otra particularidad, que no van a parar al manicomio el depresivo. ¿Por qué? Porque en última instancia el depresivo se daña a sí mismo, no daña a otro como el loco del siglo XIX que te podía atacar en la calle. El depresivo se encierra en su propia casa y no hace falta manicomios, justamente. Otro punto importante es que el sujeto de la sociedad disciplinaria que nos decía Foucault era un sujeto de la obediencia, era un sujeto que obedecía, ¿no? Pensemos la figura del alumno, del militar, por ejemplo, que son sujetos que acatan principalmente, ¿sí? Y la libertad era entendida justamente como sublevarse frente a la autoridad, ¿sí? La libertad estaba justamente en el revolucionario, en poder sublevarse a las autoridades. Hoy en día, en el sujeto del rendimiento, de las sociedades del rendimiento, a diferencia de lo que nos contaba Foucault, Hans dice que el sujeto se explota a sí mismo y que de alguna manera la libertad coincide con la libertad de poder rendir todo lo que vos quieras. La libertad es entendida como vos podés hacer todo lo que quieras y podés lograr todo lo que quieras. Esa es la libertad. Pero esa libertad es tiránica, porque el sujeto se vuelve su propio jefe, se vuelve su propio amo y esclavo a la vez, y es el peor tirano de todo, porque es una libertad que vos podés llegar a lo que quieras, significa no tener límites, pero a la vez es él mismo que se está explotando para poder llegar hasta que eso se termina derrumbando y termina generando una especie de sociedad residual, como decíamos antes, de fracasados y de personas quemadas o de personas con depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces termina la sociedad disciplinaria y
empieza la sociedad del rendimiento en este siglo XXI para Hans. Otro punto importante que nos va a mencionar en el capítulo 3 es el aburrimiento profundo. Va a decir que en esta época, en el siglo XXI, en la modernidad tardía, él no lo llama posmodernidad, él acuña el término modernidad tardía, va a decir que prolifera la atención dispersa, ¿no? Que está fomentada por el multitasking, ¿no? Esto de pasar de una cosa a la otra o estar haciendo muchas actividades en simultáneo. Y que se opone de alguna manera la atención dispersa ¿a qué? A la vida contemplativa. ¿Cómo era la vida contemplativa? La vida contemplativa tenemos que pensar, por ejemplo, cómo es la vida de los budistas, ¿no? De los monjes budistas, etc., donde se favorece la concentración. A mayor concentración, la persona aprende, digamos, a estar enfocada en una sola cosa, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también aprende a aburrirse, porque lo que dice Hans es que del aburrimiento es que surgen los movimientos creativos, ¿sí? La persona posmoderna, a diferencia de las épocas donde primaba la vida contemplativa, en esta época el ser humano posmoderno no quiere aburrirse, punto número uno, y segundo, su atención está fragmentada en múltiples partes, pero como decíamos antes, no puede haber creatividad si todo el tiempo estoy boyando de una cosa a la otra y no me puedo concentrar en una única cosa o no me puedo permitir tiempo para aburrirme, ¿no? Para poder no hacer por un rato. Bien, entonces esto también es importante marcarlo porque según Hans, justamente el multitasking y la atención fragmentada y la renuncia a la vida contemplativa de nuestras sociedades posmodernas fomentan también lo que se conoce como déficit de atención, ¿no? Donde la persona nuevamente aparece esta positividad en exceso, donde el exceso, ¿no? de actividad más sumado al exceso de estímulo y una no negatividad de poder inhibir esos estímulos externos que llegan, es decir, no poder decirle que no a un estímulo externo, implica que la atención queda completamente fragmentada, donde la persona toma todo lo que viene de afuera, dejándose llevar de acá a allá y de acá para allá y por todos lados, y que al fin y al cabo no termina estando en ningún lado. Hans nos va a mencionar la vida activa, ¿no? Que básicamente es en la época de la modernidad, las personas, digamos, la acción, las personas cuando accionaban generaban cambios, tenían la posibilidad o bien de cambiar o de tomar decisiones a través de sus acciones. El problema en la modernidad, y siguiendo a Hannah Arendt, va a decir es que justamente el sujeto se volvía pasivo cuando dejaba de accionar, ¿no? Se le decía qué es lo que tenía que hacer, piensa en La Fábrica, piensa en Carlos Chaplin, se le decía qué es lo que tenía que hacer y el sujeto dejaba de accionar. En nuestra época, en la sociedad del rendimiento, en cambio, el sujeto es activo y no renuncia a nada en ningún momento, todo lo puede. Entonces hay un exceso de actividad, ¿sí? Se caracteriza por un exceso de actividad constante donde no renuncia a absolutamente nada y en última instancia hay una hiperactividad que justamente coincide con el nombre de hiperactividad, que es uno de los problemas actuales en nuestra época. Hans le dedica un capítulo a lo que es la pedagogía del mirar, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto de pedagogía es como enseñar a mirar, si lo analizamos un poquito. Y él va a decir que en la vida contemplativa se trata de mirar con calma, ¿no? Con paciencia, dejar que los objetos se acerquen a nuestra vista, a nuestro ojo, y poder contener ese impulso de verlo todo rápido, acelerado, el famoso el paneo, ¿no? El escaneo rápido por encima. Es decir, la vista no se deja llevar por cualquier impulso, por lo que denominaba Nietzsche la estupidez mecánica, ¿bien? Sino que es una mirada lenta que se detiene en las cosas, a mirarlas con cierta tranquilidad, observa, y es lo opuesto a, digamos, la mirada acelerada e hiperactiva que hay en nuestra época, en el siglo XXI, en la modernidad tardía, que vivimos
constantemente pasando de una cosa a la otra, vivimos en un presente constante y donde no hay futuro, básicamente. Es un presente por ausencia de futuro, no porque estemos en el presente al estilo budista y al estilo meditativo. No, no, no. Es por ausencia de futuro que estamos en el presente. Pero es un presente, una cosa es estar en eterno presente y otra cosa es detenerse en el presente a ver qué está pasando, que no es lo mismo. Hans dice que justamente hay una imposibilidad de poder detenerse en ese presente, de parar, porque las emociones llamadas, entre comillas, negativas, no son posibles, ¿sí? No hay ira, rabia por lo que está pasando, decir, basta, no quiero esto, ¿por qué estoy haciendo esto que hago? No hay ese parate de poder tomar distancia y decir, ¿para qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Sigue en y no hay ausencia, no hay presencia de futuro, por lo tanto el presente está de manera permanente, pero no se penetra en el presente, no hay una tensión que penetre en el presente, ni una mirada detenida sobre ese presente y lo que está ocurriendo, sino que vivimos constantemente invadidos de estímulos, uno, otro, pasando de manera casi esquizofrénica, si se quiere. Otro punto importante es que Hans va a decir que hay una transformación en las dialécticas. Bien, antes el hacer y no hacer eran opuestos y el sujeto era activo. ¿Por qué era activo? Era activo porque decidía cuándo hacer, pero también podía decidir lo que no quería hacer, ¿no? Esto que decíamos antes, de elijo qué ver, pero también elijo qué estímulos inhibir, ¿sí? Lo que ocurre en la atención, yo para focalizarme en algo necesito inhibir ciertos estímulos, que va a decir que no es lo mismo que lo que ocurre en esta época, que el individuo ya no es capaz de hacer y no hacer, sino que no es un individuo en el sentido activo, sino es un individuo pasivo, que no es capaz de hacer, por un lado, pero también no es capaz de no hacer, ¿sí? Es decir, todo lo puede. Eso le termina desembocando en una depresión. O sea, no soy capaz de hacer, pero también todo lo puedo. ¿Bien? Entonces, todo lo puedo, pero no soy capaz de hacer, me termino deprimiendo, es lo que termina diciendo Hans. Cuando no soy capaz de hacer, me deprimo. Pero si todo lo puedo, termino en la hiperactividad. Todo es posible, todo hago todo, ¿no? Bueno, estos son algunos juegos dialécticos que va a mencionar Hans. No le voy a dar muchísima más vuelta porque no quiero terminar confundiendo. Después nos va a presentar el caso Bartleby, que no te pido disculpas, no sé cómo se pronuncia, que básicamente es la historia de un empleado, es un cuento, está basado en una novela, de un empleado que quedaba perplejo, un abogado que contrataba a un empleado para su estudio contable en Estados Unidos, y que este empleado quedaba de repente perplejo, era un empleado modelo, hasta que quedaba perplejo y no sabía cómo responder, ¿no? Todos los pedidos que le hacía el abogado, que era su jefe, decía, prefiero no hacerlo, ¿no? Hasta que directamente deja de responder. Y Hans ve en esto una historia de agotamiento, ¿no? Dice, esta historia que parece ser, o que otro autor que es Agamben la describe como una característica de las sociedades disciplinarias, en realidad es como un pasaje o una bisagra, ¿no? Ese sujeto que en principio le exigía al jefe directamente queda completamente fatigado y quemado del todo. Es decir, en un agotamiento que no tiene reversibilidad. Y después nos va a hablar de la sociedad del cansancio. Nos va a decir en su capítulo sobre la sociedad del cansancio, va a decir que en la sociedad del rendimiento confluye con la sociedad del dopaje y los fármacos, ¿no? Va a decir que el exceso de positividad, que en última instancia quiere decir es el sujeto diciéndose a sí mismo o creyéndose que todo lo puede, ya en esta época no necesita de un jefe explotador, lo que va a terminar quemando a la persona.
¿sí? Sino que es el exceso de positividad, el creer que todo lo puede, lo que lo lleva más que a una explotación y un agotamiento porque alguien lo hostigue permanentemente, a una fatiga mental. Él va a decir una suerte de infarto mental. ¿Bien? Y va a comentar algo bastante interesante, que es que el cansancio producido por el exceso de positividad es muy distinto a lo que era el cansancio anteriormente. En la época moderna, el cansancio eran tiempos de descanso, básicamente. Era el tiempo para rejuvenecer, era el tiempo, el entretiempo, digámoslo, el recreo entre el trabajo y entre las jornadas de trabajo, por ejemplo. Era un tiempo necesario, era un tiempo, digamos, entre comillas, bueno, por decirlo de alguna forma. En la sociedad del rendimiento, la diferencia es que el cansancio del agotamiento es completamente distinto, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque significa incapacidad de hacer, que es diferente. En la época moderna era el recreo necesario para volver a hacer. En este caso, el cansancio es incapacidad, ya representa el tiempo de incapacidad, básicamente. En el apéndice de este libro, Hans va a dedicarle un capítulo a la sociedad del burnout y va a discutir con Freud, justamente. En la teoría freudiana había un yo y un super yo. El super yo era una instancia prohibitiva, que las personas se autoprohibían a sí mismos, tomado de la sociedad, obviamente, era la instancia normativa de la sociedad, lo que no podían hacer, pero que lo habían asimilado, lo habían aprendido, y que la persona a sí misma se prohibía ciertas cosas, ¿sí? Y sufría por eso. Sufría por lo que debía hacer socialmente, ¿no? El yo se angustiaba, por decirlo de alguna manera. Es decir, la persona quería hacer algo, pero no debía hacerlo, y por lo tanto se angustiaba por esa prohibición de no poder hacer eso, ¿no? Esa prohibición social. Era una sociedad, digamos, del deber. Hoy en día es la sociedad del poder, ¿sí? Y todo se puede, ya no hay prohibiciones. Digamos, el yo es libre en la sociedad del rendimiento y es voluntario para hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a decir es que las enfermedades actuales no pueden explicarse por represión, es decir, que la persona quiere hacer algo pero se reprime a hacerlo porque no debe, ¿no? No se pueden explicar de esa manera, porque justamente lo que ocurre en esta época es exceso, todo lo pueden, todo se puede, entonces todo se puede y justamente enferman por no poder decir que no, ya no enferman por exceso de represión, enferman por falta, que es diferente, ¿sí? Por falta de negatividad, por falta de poder decir no, ¿sí? Y por otro lado, la persona, en la época de Freud, que enfermaba y demás, o el modelo en la época moderna, tenía una característica que cuando hacía lo que quería se sentía satisfecha, pero si cumplía con los mandatos también se sentía satisfecha por cumplir con las normas sociales. Había alguna satisfacción, ¿no? Por lograr logros sociales o metas, ¿sí? La sociedad te decía tenés que estudiar, bueno, lográs esa meta, te sentías satisfecho de cumplir con una meta social. En nuestra época ya al ser humano no le interesa esto, no le interesa seguir metas porque no hay metas claras, todo es posible. Todo es posible. Podríamos hacer la siguiente analogía. Las personas en la época moderna eran como un tren, ¿no? Que iban llegando a determinadas metas. Iban por las vías y llegaban a una primera estación. Había un logro, un tiempo de espera, de satisfacción por llegar a eso y avanzaban hacia la siguiente estación. Es decir, habían estaciones definidas que eran determinados logros que cuando las personas sabían que iban hacia ahí, llegaban y se sentían satisfechas por llegar. Paraban, disfrutaban y luego continuaban. Nuestra época podríamos pensarla como un tren que ya no tiene estaciones, ¿no? Que siempre sigue derecho. Ya no hay logros, hay un sinsentido, por decirlo de alguna manera.
Ya, ¿por qué? Porque no hay deberes sociales, algo que deba hacer, un lugar al cual tenga que llegar. Sigue, 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 sigue. Es decir, rinde, 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 rinde hasta que en algún momento, como no llega a ningún lado, ese motor se funde. Y como no hay ningún logro, ningún lugar al cual llegar, tampoco hay tiempo para la satisfacción por ese rendimiento que tiene. Es decir, trabajar más no genera más satisfacción, porque no se trabaja para algo, para cumplir con algo. Es trabajar por trabajar, básicamente. Explotar por explotarse a sí mismo. Es un rendimiento constante y por otro lado, tampoco hay comparaciones en la época, no hay competitividad. El sujeto posmoderno compite contra sí mismo, no compite contra el otro. ¿Sí? No trato de ser mejor que el otro, porque en última instancia, si yo, compito contra el otro y lo supero, me siento bien, porque dije, logré mi meta. Pero si yo compito contra mí mismo, es todo el tiempo. Hoy tengo que ser un poco mejor que mañana, y mañana tengo que ser un poco mejor que ayer, y mañana tengo que ser un poco mejor que ayer. Y me exijo, me exijo, me exijo, me exijo, hasta que eso en algún momento se derrumba. ¿Sí? Primero que pierdo la satisfacción. El próximo avance implica, ¿no? El rechazo de lo que logré. Punto número 1. Por lo tanto, estoy eternamente insatisfecho. Y punto número 2, que implica una exigencia permanente de superación que en algún momento termina desgastando a la persona porque no puede parar en esa exigencia. ¿Sí? Por eso, en nuestra sociedad, va a decir Hans, las personas terminan fundiéndose mentalmente en lo que se conoce como burnout o síndrome del quemado. Por otro lado, nos dice que el mundo actual es digital principalmente, ¿sí? Y este es otro punto importante porque va a ser pobre en dos cuestiones. En alteridad, en relaciones con los otros significativos, no hay relaciones significativas. Como decíamos, por otro lado, tampoco al haber alteridad, es decir, alteridad se refiere a un otro, no existe un otro, ¿sí? Que sea significativo. No hay profundidad de vínculos al no haber un otro significativo. Es decir, sí, hay otras personas, pero son contactos. No hay una profundidad de vínculo. Por lo tanto, en nuestra época las personas ya no enferman de melancolía, es decir, o tienen grandes duelos por los grandes duelos, ¿no? Enferman de depresión, donde justamente lo que hay en la depresión es la habilidad en los vínculos, o sea, hay una ausencia o una dificultad en el contacto con el otro. Bien, bueno, para terminar, Hans va a proponer como solución a todo este modo de vida, pasar de un tiempo laboral a un tiempo sublime y también la salvación de lo bello, que no lo desarrolla del todo en este libro. Él dice, habla de la importancia del celebrar en comunión con los otros, en un tiempo donde no está destinado a la producción en sí mismo, pero no lo explica, no lo desarrolla demasiado. Para esto, habría que empezar a introducirse en otros textos, que si les interesa me lo pueden dejar en el buzón de comentario porque ya hemos llegado al final de este video. Así que lo que les quería contar un poco era sobre este texto, sobre Byung-Chul Han y la sociedad del cansancio. La idea era hacer un breve resumen sobre las ideas principales que tiene este autor. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un buen like para poder seguir con esto. No dejen de recomendarlo con otras personas, a lo mejor les puede ser de utilidad este video. Y déjenme en el buzón de comentario qué les pareció, si les gustaría que toque otro libro de Hans, que hable de algún otro en particular o de algún otro autor, ¿sí? Les mando un saludo de todo corazón y nos vemos en un próximo video.